continuamos y vamos a compartir en la vida de un personaje bíblico llamado Josué, sucesor de Moisés, lo que tiene que ver con esta tercera y cuarta jornada. La tercera y cuarta jornada vivida por Israel hasta llegar a habitar la tierra prometida, la tierra que el Señor tenía preparada de antemano para que sus hijos habitaran, vivieran y disfrutaran de esa abundante tierra, de esa bendecida tierra, después de pasar por el proceso de la liberación de Egipto, después de pasar por el proceso del desierto, la preparación y la maduración del carácter, y luego entrar definitivamente a la tierra prometida, ¿sí? Bien, antes de entrar en el PowerPoint, permítanme hacer una pequeña introducción recordando solamente lo que vimos en el último video, en el video que quedó grabado del último mensaje del domingo antepasado, donde habíamos hablado de las dos primeras jornadas que vivió Israel. ¿Recuerdan? La jornada de Egipto, que era una jornada de esclavitud, y la segunda jornada, la jornada del desierto, donde Dios les hizo conocer su palabra, la Torá, la ley, les entregó su voluntad escrita a través de Moisés, les habló al corazón, como ya hemos aprendido a través de las Escrituras, les habló al corazón, los llevó al desierto para hablarles al corazón, los llevó al desierto para probarlos y aprobarlos, o desaprobarlos, como fue en el caso de la primera generación. Los llevó al desierto para que recibieran la gracia de Dios. Fue allí donde ellos conocieron la gracia de Dios. Fue allí donde ellos conocieron la presencia de Dios manifestándose de forma extraordinaria, cuidándolos de día y de noche, en un desierto con un calor abrasador durante el día y durante la noche un frío gélido que congelaba hasta los huesos. Sin embargo, ellos no perecieron durante 40 años que atravesaron todo este proceso, no perecieron en el desierto. Estas dos jornadas fueron las que ya vimos el domingo antepasado. El domingo antepasado vimos estas dos jornadas. Los sentimientos de Egipto, recuerdan, eran sentimientos de esclavitud y clamor. Y esto representa la vida que nosotros teníamos antes de conocer al Señor Jesucristo. La vida en el mundo, la vida de esclavitud de pecado, la vida de estar al servicio de un tirano, como era el faraón de Egipto. En el mundo nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, bajo el dominio de un espíritu de rebelión y desobediencia contra Dios, y eso traía como consecuencia a nuestras vidas muerte. La muerte se manifestaba cada día. Nosotros llevábamos sobre nosotros la muerte espiritual. Y el día que fuimos liberados de Egipto, liberados de la esclavitud de Egipto, a través del sacrificio de Cristo, en nuestro caso fuimos libres de ese mundo y de ese mundo de tinieblas, de esclavitud, de dolor, de aflicción, de clamor, entramos al desierto, proceso y tiempo necesario que se debe vivir para poder ingresar a la tierra prometida. Entendíamos que ese proceso no es un proceso largo, sino que nosotros lo alargamos, ¿sí? Porque el proceso que Dios en su buena, agradable y perfecta voluntad había establecido eran solamente 11 días caminando. Desde la salida de la tierra de Egipto hasta la entrada de la tierra prometida eran solamente 11 días caminando, en jornadas diarias de camino que duraban no más de 3 horas. De 2 a 3 horas, jornadas diarias de camino. En solo 11 días podrían haber llegado a la tierra prometida. ¿Recuerdan? Eso lo vimos en Deuteronomio capítulo 1, verso 2. Muy bien. Ahora, en el desierto, Dios lo que quería era, como dice Deuteronomio 8, poner a prueba a Israel para que supiera Israel si habría de obedecer a Dios o no en medio de ese momento de prueba allí en el desierto. Dios quería probarlos.
De hecho, dice, yo los afligí a ustedes en el desierto, dice Dios. Dios se hace cargo de ese proceso, Dios se hace cargo de ese proceso sobre sus hijos y les dice, yo los metí a ustedes en el desierto y los afligí en el desierto y les hice tener hambre para que entendieran la provisión de Dios que viene del cielo. Ustedes comieron maná del cielo durante 40 años. Nunca se acabó esa comida que vuestros padres comieron en el desierto. Les di de beber agua de la roca del pedernal, agua fresca cada día tomaban de la roca del pedernal. Estaban protegidos con, como les dije, en la noche y el día, del frío y el calor. Y además ni siquiera sus pies, como acostumbraba a suceder con los beduinos o con los comerciantes, los mercaderes que viajaban por el desierto, sus pies se hinchaban terriblemente por causa de caminar allí en el desierto abrasador con ese calor tremendo. Sin embargo, a los israelitas ni siquiera sus pies se les hincharon, ni siquiera los calzados se gastaron. Durante 40 años los calzados nunca jamás se les gastaron. Es decir, la provisión y la providencia de Dios fue extraordinaria, milagrosa, maravillosa, fue algo increíble realmente lo que ocurrió con este pueblo. Cuando este pueblo sale rumbo a la tierra prometida, sale por una invitación de Dios a través de la persona de Moisés con una palabra y una promesa. Esa promesa era, les daré una tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? Una tierra abundante donde fluye la leche y la miel. Una tierra de prosperidad y de bienestar pleno. Es decir, Dios está manifestándole a su pueblo que esta era su voluntad. Lo que él quería era que su pueblo disfrutara de una tierra bendecida, que su pueblo disfrutara de una tierra llena de recursos, llena de bendición abundante, para que ellos tuviesen una vida feliz, plena, que pudieran disfrutar con sus familias. El corazón del Padre era abrazar a sus hijos con esa abundancia de la tierra prometida. Pero Dios, que es nuestro papá, Dios que sabe tratar con nosotros, Dios que quiere que nosotros no seamos hijos sobreprotegidos, como a veces nosotros los papás hacemos, que sobreprotegemos a nuestros hijos, Dios, queriendo criar hijos responsables, hijos con temperamento, hijos que realmente sean maduros para administrar la abundancia, tuvo que pasar a Israel por ese desierto. Entendemos ahora que ese desierto solamente tenía que durar 11 días. Lamentablemente, la dureza del corazón de Israel, la incredulidad de Israel, los mantuvo en el desierto durante 40 años. Fue tal la incredulidad y tan fuerte fue la incredulidad de Israel en aquellos años, que la palabra de Dios dice que esta generación que salió de Egipto fue desechada. Fue desechada. Y por eso esta generación completa muere en el desierto y solo quedan vivos la nueva generación, los que nacieron en el desierto, solo ellos quedaron vivos y quedaron hasta este tiempo que hoy vamos a comenzar a introducirnos en él. Ya había llegado Israel hasta Cades Barnea, antes del Jordán, ya habían llegado a las puertas de la tierra prometida, antes de cruzar el río Jordán, ya estaban allí, ya estaban casi tocando la bendición y la tierra prometida con sus manos. Faltaba solamente que pasaran el río Jordán, cruzaran ese tremendo río y luego de esto, luchar por aquella bendición que quería Dios entregarles en aquel momento, que ni siquiera iba a ser con esfuerzo propio, sino que iba a ser con la bendición de Dios que estaba con ellos. Y aquí es donde estamos hoy, aquí es donde estamos parados hoy, en el tiempo y en el espacio. Este es el momento en que el pueblo de Dios, una vez muerto Moisés, llega a las puertas de la tierra prometida. Y entramos entonces a este PowerPoint. En el libro de Josué capítulo 1, allí vamos a tener la lectura del mensaje que hoy el Señor nos va a compartir a cada uno de nosotros, porque este mensaje tiene que ver con lo que Dios quiere que nosotros vivamos también. Dios quiere, recuerden que empezamos hablando de este mensaje, que las cosas que vivieron los antiguos, el pueblo antiguo de Dios, quedaron escritas, quedaron en crónicas, quedaron en las historias, escritas para nosotros, para que nosotros nos veamos reflejados de alguna manera en estas historias y nosotros también, aprendiendo de ellos,
disfrutemos de la bendición de Dios. Es decir, no hace falta pasar 40 años en el desierto dando vueltas, repitiendo cíclicamente momentos de fracaso en la vida. No hace falta eso. Para eso quedó escrito, para que nosotros no vivamos en esas condiciones que vivió Israel en el desierto. Con solamente 11 días que Dios quiso probar a su pueblo, lo podría haber aprobado para que entrara a la tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, el pueblo fue duro de corazón, duro de cerviz, y no quiso entender el plan de Dios de gran bendición que había preparado para sus vidas. Entonces, esta palabra nos invita a nosotros a ser imitadores de lo bueno, a ser imitadores de lo que sí deberían haber hecho ellos, a aprender de esto para procurar hacer las cosas como Dios quiso siempre que fueran. En Josué 1:1, una vez muerto Moisés, Dios habla con Josué, que era el siervo de Moisés. Fíjense lo que dice, Josué 1:1. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta fue la palabra que Dios habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, siervo directo, mano derecha de Moisés. Durante todo el tiempo del desierto, Josué caminó a la sombra de Moisés. Ahora, el versículo 1 dice: muerto Moisés, Dios habla a Josué y le dice que ahora él debería repartir la tierra a Israel, como se lo había prometido. Entonces vamos a hacer un análisis que ya hemos hecho en otro mensaje. Creo que lo escribí en un devocional este mensaje. No sé si está grabado en un video, en algún mensaje de domingo, porque creo haberlo compartido también. Pero no importa, porque esto es solamente una partecita nada más. Hoy vamos a pasar rápidamente por aquí, por esta parte del mensaje, pero es una partecita nada más de todo el mensaje completo. Primero, vamos a desglosar esto que hemos leído. La primera parte es del versículo 1 al 5. Fíjense lo que Dios le dice a Josué. Del 1 al 5, en el versículo 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho ante Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí en estos cortos 5 versículos? Lo que vemos aquí es Dios levantando a un hombre, ¿sí? A un hombre que ya había sido procesado, a un hombre que ya había sido preparado, un hombre que ya había sido siervo, un hombre que ya había servido con fidelidad, con integridad a Moisés, un hombre que había aprendido a la sombra de Moisés cómo era el trabajo de liderazgo que Moisés llevó a cabo durante 40 años. Josué era un hijo espiritual de este hombre, ¿sí? Que había sido un hombre íntegro, que había guardado con paciencia el tiempo de Dios, el hombre más paciente de la tierra, como se dice de Moisés, dado que Moisés
Moisés tuvo que soportar al pueblo de Israel durante 40 años en un desierto que él había vivido antes de esos 40 años. Moisés ya había vivido 40 años en ese desierto. ¿Por qué la paciencia de Moisés? No solamente porque eran tercos, no solamente porque vivían quejándose, no solamente porque tenían un corazón idólatra, no solamente porque tenían a Egipto clavado en su corazón y en su genética, sino que además Moisés conocía como la palma de su mano ese desierto, lo conocía como la palma de su mano, y él conocía la ruta comercial que había desde la salida de Gosén hasta la ciudad de Cades Barnea, que era la ruta comercial que salía desde Egipto hasta la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Moisés conocía todo eso. Imagínense ustedes a este hombre conociendo el camino. Tenía que soportar a un pueblo que por causa de la dureza de su corazón y la incredulidad que ellos tenían, Dios lo estuvo dando vueltas en el desierto durante 40 años. En ese proceso, dándole esperanza a Israel durante 40 años para que se arrepintieran de corazón y permitieran a Dios meterlos e introducirlos en la tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, no pudo Dios sacarle a Egipto del corazón a Israel. Para Dios, como dije el domingo antepasado, para Dios fue fácil sacar a Israel de Egipto, pero no pudo Dios sacar a Egipto del corazón de Israel. ¿Acaso Dios es impotente ante esas cosas? No, Dios no es impotente. Por supuesto que Dios podría hacerlo si Él quisiera, porque es todopoderoso, pero hay cosas que Dios está esperando que tú y yo hagamos, así como esperó que Israel hiciera. ¿Sí? Hay cosas que Dios espera que tú decidas. En ese proceso de desierto se supone, por todo el análisis que podemos hacer de la historia de Israel en el desierto, se supone que lo que Dios espera, digo supone porque no está escrito explícitamente en las Escrituras, pero por el proceso que Dios los hace pasar, ¿sí? Tenemos la seguridad, la supuesta seguridad, de que Dios lo que quería era que maduraran, que creyeran, que tuvieran la esperanza y la certeza de que entrarían a la tierra prometida, y no que estuvieran todo el tiempo mirando al pasado, todo el tiempo mirando para atrás, al desierto, recordando las cebollas y los ajos que comían en Egipto. Imagínense. Dios quería que su pueblo madurara en ese proceso y no hubo caso. Finalmente, este pueblo muere en el desierto y la generación que nació en el desierto, los jóvenes que nacieron en el desierto, de 40 años para abajo, fueron los que llegaron a la tierra prometida finalmente. Entonces, ahora, Josué está con esta gente, Josué está con este grupo de gente, que es una cantidad, miles de personas que estaban allí a la orilla del río Jordán, ya habían llegado a las puertas de la tierra prometida para entrar a disfrutar de las mieles de la tierra de Canaán. Entonces es cuando Dios le habla a Josué y le dice, mira, murió Moisés, ahora tú. Murió Moisés, ahora tú. Murió Moisés, ahora tú. Significa esto, se terminó un tiempo. Se terminó un tiempo. Se terminó el tiempo y la época de Moisés. Ahora viene otro tiempo, con otro líder, con otras experiencias, ya no más desierto, sino que ahora vienen la tercera y cuarta jornada, que es la jornada de la conquista y la jornada del establecimiento en la tierra que yo les he prometido. Llegó el tiempo de que esto acontezca. Entonces, ahora tú, le dice Dios a Moisés, tú levántate, Josué, y levanta todo este pueblo y pasen a la tierra que yo les he prometido. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, desde la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Qué es lo que Dios le está dando allí a Josué? Dios le está entregando a Josué dos cosas. Le está entregando una visión clara y una misión clara. Le está definiendo cuál va a ser su función de liderazgo, su visión y su misión como líder en esta nueva jornada que comenzaba a vivir Israel. Israel salió de Egipto con una palabra de Dios que era una promesa de bendición, una tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Sin saber mucho más que eso de la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel.
Ahora llegaron a las puertas de esta tierra y Dios comienza a mostrarle a Israel de qué se trata esa tierra. Ellos enviaron espías a ver qué sucedía en aquella tierra, y de aquellos espías que fueron enviados volvieron con frutos de la tierra, ¿sí? Y un racimo de uva lo trajeron con un travesaño, un palo, le atravesaron al racimo de uva y entre dos personas lo trajeron para que vieran el tamaño de los racimos de uvas que se daban en aquella tierra. O sea, una tierra maravillosa, abundante, gloriosa la tierra que los estaba esperando. Bien, ahora Dios, en esta nueva jornada, escoge un líder. Escoge un hombre que sería el hombre de influencia y de dirección y de conducción para el pueblo, para que el pueblo entrara a la tierra prometida. Y no solamente Dios le da una misión y una visión, sino que también le establece un territorio. Aquí será donde tú trabajarás, y aquí en este territorio, desde el desierto al Líbano, ¿sí?, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será tu territorio. Allí trabajarán ustedes. Allí estarán estableciéndose las tribus de Israel durante los próximos años. Y Dios le dice a Josué algo muy importante. Le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Esa palabra, hermanos queridos, esa palabra y esa promesa de Dios es la que debe pesar sobre nosotros hoy también. Si nosotros entendemos que Dios no es un Dios que desampara a sus hijos, que Dios no es un padre abandónico, como nosotros los hombres podemos serlo, Dios no es un padre abandónico. Dios no abandona a sus hijos en ningún momento de la vida, ni bueno ni malo, ni en ningún momento de la vida Dios te deja ni te abandona. Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Él no te desamparará, estará siempre contigo. Ahora, ¿tú estarás siempre con Dios? ¿Seremos nosotros imitadores de Josué? Josué estuvo con Dios durante todo el proceso que vivió con Moisés, y eso hizo que fuese un hombre aprobado por Dios para entrar a la tierra prometida. Ahora, durante el proceso de la conquista de la tierra prometida, Josué también fue fiel a Dios y lo demostró a lo largo de toda su vida. Es tal la fidelidad de Josué, es tal la integridad de su liderazgo, que Josué es un tipo de Jesús del Antiguo Testamento también. Un tipo de Jesús, una representación de Jesús en el Antiguo Testamento, por su fidelidad, su integridad, su liderazgo, su influencia, su conducción al pueblo de Dios a hacer la voluntad de Dios, su fe, su tremenda fe. Así como Moisés tuvo fe para abrir el Mar Rojo, Josué manifestó fe para secar las aguas del río Jordán y pasar en seco hacia la tierra prometida. De hecho, esa fue la señal de que Dios estaba con él. Esa fue la señal de que Dios comenzaba a engrandecer a Josué como líder ante los ojos del pueblo de Israel. Entonces, lo primero que vemos aquí, que cuando Dios marca que se terminó la jornada del desierto, se acabó el tiempo de la aflicción del desierto, la prueba del hambre, la prueba de entender también de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como Dios le enseñó a Israel en el desierto, conocer su gracia, conocer su poder, conocer su provisión. Una vez que ya hemos conocido a Dios en todos estos aspectos, hemos madurado el temperamento, el carácter, hemos ido perfeccionando el carácter para poder entrar a conquistar la tierra prometida, entonces es cuando se acaba una jornada y comienza la otra. Ahora, fíjense ustedes esto que ocurrió aquí. Dios saca de Egipto un pueblo de esclavos y mete en la tierra prometida un pueblo de conquistadores, de guerreros. Un pueblo de conquistadores y guerreros. Es decir, que tuvo Dios que trabajar tanto en la mente de Israel, tuvo Dios que trabajar tanto en la mente de su pueblo, para que ellos pudiesen aceptar un cambio de identidad en cuanto a su función entrando a la tierra prometida. No podían entrar a la tierra prometida con mente de esclavo. Dios tenía que sacarles esa mente y prepararlos y forjarlos en el desierto para que pudiesen entrar a administrar la abundancia de la tierra de bendición que fluía leche y miel. Entonces vemos aquí en estos cortos 5 versículos que Dios le entrega a Josué y al pueblo de Israel una visión clara y una misión clara.
Es decir, Dios le entrega una definición de qué sería a partir de ese momento en adelante la vida de ellos. ¿En qué consistiría la vida de ellos en adelante? Dios le da una definición clara de la tarea futura. ¿Qué ocurrió después? En el verso 6, Dios le dice a Josué: esfuérzate, Josué, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. ¿Sí? Esta orden que Dios le da, porque es imperativo lo que Dios le dice a Josué, esta orden que Dios le baja a Josué en ese momento, en el verso 6, equivale al esfuerzo y la valentía que Josué iba a tener que imprimirle a su vida a partir de ese momento en adelante. Es decir, iba a tener que tomar una decisión valiente. Él tenía que decidir entrar, porque Dios le dice a él: esfuérzate, tú sé valiente, tú esfuérzate, tú repartirás esta tierra a los hijos de Israel, tú pasarás el Jordán con los hijos de Israel, tú lo harás. ¿Se da cuenta cómo insiste Dios en anunciarle a Josué que sería él el que tendría que tomar la iniciativa ante todas las acciones a llevar a cabo en la conquista? Somos nosotros los que somos retados por Dios a dar el primer paso. Como vamos a ver más adelante, a poner los pies sobre el río, a mojarnos por primera vez los pies en el río Jordán. Dios no abrió las aguas del Jordán hasta que el pie de los sacerdotes no pisó el agua. ¿Se da cuenta? Entonces, a la definición que Dios le dio, Dios le demandó a Josué decisión. A la definición que primero Dios le entrega, le suma una demanda. Decídete, sé valiente, esfuérzate, no desmayes, esfuérzate, yo estaré contigo. Esa promesa lo tenía que sostener a Josué en adelante, para ir en conquista de esas tierras que estaban pobladas de gigantes. Allí habían guerreros avesados en batalla y gigantes en tamaño, ante los cuales ellos se sentían como langostas, pequeñísimos. Por eso es que Dios ahora le dice: esfuérzate, sé valiente, Josué. Levántate tú y todo este pueblo y pasen el Jordán. A ver, en ningún momento me encuentro yo preguntando a Josué, que Josué le pregunte a Dios: ¿y cómo vamos a pasar el Jordán, Señor? ¿Cómo es que vamos a cruzar este río? ¿Cómo es que vamos a atravesar estas aguas? Ahora más adelante les voy a mostrar un video de cómo es el Jordán en ese lugar donde ellos atravesaron, que está frente a Jericó. El Jordán, muchas veces nosotros vemos lugares del Jordán donde se hacen bautismos, por ejemplo, en los viajes de turismo que se hacen hoy en día a Israel, y casi siempre vemos un río mansito, un río de poco caudal, un río manso, ¿sí? Sin embargo, el Jordán, frente a la zona del Jericó, es un río con picada, es un río que lleva mucha fuerza y cantidad en las aguas. Inclusive, este momento en que Josué va a cruzar el Jordán es un momento donde se estaban produciendo las crecidas del río. El río se desbordaba en sus orillas porque era un tiempo de crecidas. Sigamos leyendo y vamos a llegar a ese punto que es bien interesante. Entonces, a la definición, Dios le sumó una demanda. Primero Dios le define la tarea, le entrega una visión y una misión, y ahora le suma una demanda. Decídete. O sea, ¿alcanza solamente con tener una visión y una misión? No alcanza. Yo me tengo que decidir a ir por eso que Dios me quiere entregar. Yo tengo que ponerme en pie. Levántate, ponte en pie, le dijo Josué, y toma esa tierra. Tú repartirás esta tierra a Israel. Tú lo harás.
Tú repartirás la tierra, tú lo harás, te entregarás esta tierra a los hijos de Israel, tú repartirás esto, vas a atravesar el río, tú vas a hacer grandes cosas en mis manos, yo estaré contigo. No temas, Josué, avanza, sé valiente, esfuérzate, decídete. Esto es lo que Dios le está diciendo en estas palabras. Y en el verso 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué es lo que Dios le suma aquí? A la demanda de tomar una decisión, Dios le dice que esa decisión la tiene que llevar a cabo con determinación. Sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer. Fíjense que Dios no le dice que él tenía que ser valiente para enfrentar a los ejércitos de los gigantes. Dios no le dice a Josué que tenía que ser valiente y esforzado para poder vencer a los ejércitos enemigos. Dios no le dice esto. Dios le dice que sea muy valiente una vez que tome la decisión, muy valiente y esfuérzate mucho para cuidar de hacer conforme a mi ley. O sea, sé muy valiente y muy esforzado en ser obediente a mi palabra, le está diciendo Dios. En eso es en lo que tú te tienes que esforzar y ser valiente. En eso es que tú te tienes que esforzar y ser valiente, Josué. Cuida de poner por obra todas las palabras que yo le entregué a mi siervo Moisés. Sé obediente, Josué, sé obediente. Sé obediente, esfuérzate en la obediencia, esfuérzate en la gracia, como Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia, Timoteo, para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer todo lo que yo ordené a mi siervo Moisés. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Ok? En el desierto, amados, en el desierto conocimos la gracia. En el desierto conocimos la provisión de Dios, pero la provisión de Dios en el desierto no era la prosperidad de la tierra prometida. En el desierto conocimos el maná. En el desierto casi que nos aburrimos de comer siempre lo mismo, ¿sí? Pero ahora cuando entremos a la tierra prometida, vamos a saborear otros sabores, vamos a tener abundancia de alimentos y una cantidad de recursos que Dios ha preparado para que nosotros disfrutemos una vez que hayamos pasado por el desierto y nuestro carácter y personalidad hayan madurado para poder administrar abundancia. Porque si no estamos preparados para administrar la abundancia nos puede hacer daño. La abundancia misma nos puede perder el corazón. Por eso era necesario tratar al pueblo y procesar al pueblo en su temperamento, carácter y personalidad a través de ese desierto. Prepararlos para poder entrar a la tierra prometida. Entonces vemos hasta aquí que Dios le dice a Josué, le da a Josué una definición, le demanda una decisión, le dice que esta decisión la debe llevar a cabo con determinación y finalmente, en el verso 8, le insiste en este punto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, eso es un condicionante, entonces es un conector que nos condiciona lo que va a pasar más adelante. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ok? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo aquí? Al decirle que nunca se aparte la palabra de Dios de él, de su boca, y que medite en la palabra de día, de noche, esté pendiente de guardar las Escrituras. Eso es una vida de disciplina. Es una vida disciplinada en Dios. Es una vida disciplinada en hacer la voluntad de Dios, esforzándose cada día, no solo en conocer la voluntad de Dios, sino también en hacerla, en cumplir la voluntad de Dios. Y no un día solamente, ni 2, ni 3, ni un año solamente, sino toda la vida, con determinación. Vivir una vida consagrada a esa decisión que un día tomamos al decidirnos por Cristo, al decidir seguir a Cristo, seguirlo hasta el final, con determinación,
hasta el final de nuestros días, hasta el final de nuestros minutos, seguir a Cristo con determinación. Para Israel, esto representó, la tierra prometida representó cosas terrenales y pasajeras. Sin embargo, para nosotros, la vida eterna, la vida en abundancia que Jesús dijo traer a nosotros en Juan 10:10. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida abundante de la cual Jesús habló es esa vida eterna que está siendo preparada para nosotros ya mismo. Disfrutemos nosotros a partir de irnos de este mundo. Pero, ¿recuerdan ustedes lo que dice también Romanos 5:17? Romanos 5:17 dice que aquella vida que nosotros podemos mirar a futuro después de esta, la comenzamos a reinar en gracia en esta vida. Acá es cuando nosotros comenzamos a reinar. Por eso es que estos procesos los vivimos aquí en la tierra. Aquí es donde nosotros fuimos libres de Egipto, libres del pecado y la esclavitud. Aquí es donde nosotros pasamos los desiertos y somos procesados en nuestro carácter y personalidad y somos madurados, somos maduros, empezamos a ser maduros para entrar y conquistar aquí en esta tierra muchas de las grandes bendiciones que Dios quiere que nosotros disfrutemos aquí, que nos establezcamos en un tiempo de bendición hasta que vayamos al encuentro de Él finalmente a la vida eterna. ¿Cuál era el propósito de Dios al decirle esto a Josué? Fíjense lo que dice el verso 7 y el 8. El 7 dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y el 8 dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ante esta palabra yo me pregunto, ¿yo quiero que a mí, en mi vida, todo me vaya bien? ¿Quiero yo que mi vida sea próspera? ¿Quiero yo que todo lo que emprenda en la vida tenga un curso favorable y sea prosperado por Dios? Pues claro que sí. Yo quiero tener una vida próspera y bendecida. Esa vida abundante que Dios prometió para mí, no quiero vivirla en el cielo solamente. Quiero, como dice Romanos 5:17, comenzar a vivirla en esta tierra, en esta vida. Comenzar a reinar desde ahora en gracia, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? La pregunta que debo hacerme es, ¿qué hago, Señor, para vivir esa vida próspera y bendecida que tú quieres que yo viva? ¿Qué dice el Señor? Esfuérzate en guardar mi palabra, esfuérzate en ser obediente. Créeme, todo lo que yo diga, así es. Porque lo que fue hallado en ellos fue corazón malo de incredulidad. Ese fue el problema de Israel, de esa vieja generación que murió en el desierto. Si nosotros manifestamos fe entonces en el Señor y obediencia sobre todas las cosas, ¿sí? Miren, ahí hay un punto interesante para aclarar. A veces hay gente que cree que la fe es un estado mental. Y la fe no es un estado mental de convicción solamente, sino que la fe, para que esté viva, tiene que tener algo. ¿Recuerdan lo que dice Santiago? La fe sin obras es muerta. ¿Ok? Entonces, una fe, para que esté viva, tiene que tener algo. La fe viva está acompañada de obras. Es decir, que una fe viva es una fe que me lleva a mí, por causa de esa convicción que tengo, a obedecer a Dios. Por lo tanto, mi obediencia a Dios es la manifestación explícita de que yo creo en mi Dios. Si yo creo en mi Dios, estoy siendo obediente a su palabra y me estoy esforzando cada día en conocerlo más y en ser cada día más obediente a Él, para entrar en esa vida plena y abundante que Él quiere para mí. Algunos, como les dije el domingo antepasado, algunos todavía están en Egipto, todavía no salen de la esclavitud de Egipto, todavía no terminan de conocer a su Señor y Salvador, todavía mucha gente está en ese estado. Espero que aquí en nuestra iglesia no haya nadie que esté en ese estado, y si está, conozca a Cristo, que es su libertador, es el que lo va a sacar de Egipto y lo va a traer una nueva vida. Pero sepa que venir a esta nueva vida en Cristo Jesús, de gran bendición, por supuesto, demandará que nosotros pasemos primero por el proceso del desierto. ¿Sí? Por el proceso del desierto. El desierto es el proceso necesario, en el cual nos podemos encontrar nosotros yendo y viniendo muchas veces, yendo y viniendo como Israel, allí dando vueltas en el desierto si no entendemos la voluntad de Dios, repitiendo ciclos, repitiendo situaciones, equivocándonos de la misma manera muchas veces a lo largo de la vida, porque no estamos prestando atención a ese proceso. Si le prestamos atención, el proceso será corto.
dependerá de cuánta atención nosotros le prestemos al proceso y cuánta obediencia manifestemos en Dios en el desierto, para que eso se acorte y entremos rápidamente a conquistar las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Ahora, cuando ya se terminó el tiempo del desierto, se terminó el tiempo de probarnos, ¿sí? Y donde ya nosotros nos hemos rendido a Dios, nos hemos entregado al Señor y a su sustento. No nos quejamos, ya no hay quejas en nuestros labios, damos gracias por el maná diario, damos gracias por el agua diaria, damos gracias por el cuidado de Dios en el día y en la noche. Ya no nos quejamos, ya nuestro corazón se ablandó, nuestra cerviz se ablandó, ya nosotros estamos ahí, dispuestos para ser obedientes al Padre en todo lo que Él nos ponga por delante. Bien, cuando ya el Señor sabe que estamos en ese estado, el Señor nos lleva a la orilla del Jordán. Porque tenemos que pasar el río. Tenemos que atravesar el río. Y el Señor nos dice esto. Como le habló a Josué, nos habla a nosotros y nos dice, mira, vamos a parafrasear las palabras de Dios. Yo quiero que tú seas próspero. Yo quiero que todo lo que tú emprendas en la tierra prometida te vaya bien. Yo quiero que todo lo que tú hagas prospere. Yo quiero que las cosas te salgan bien cuando tú entres a la tierra prometida. Pero para que eso ocurra, hijo mío, hija mía, es necesario que tú medites de día y de noche en mi palabra. Y que no solo la medites, sino que una vez que la entiendas, la guardes. Decídete a hacer eso. Decídete a ser obediente. Si tú te decides a ser obediente y lo haces con determinación, vas a entrar a la tierra prometida siendo una persona exitosa. Todo lo que emprendas te va a salir bien, vas a ser próspero en todo lo que emprendas, las cosas de tu vida van a tomar un curso favorable en la tierra de abundancia, donde yo te quiero tener viviendo. Yo te quise traer aquí, a la tierra de abundancia, para que vivas esta vida plena que yo te quise dar siempre. Siempre te quise dar esta vida plena. Aquellos que vamos entendiendo estos procesos de Dios, vamos acortando los desiertos. Vamos acortando. Todos hemos vivido estos desiertos. En lo personal, mi esposa les contaba hace un rato, cómo hace años atrás pasamos unos momentos en nuestra vida donde fue cuando tuvimos que dejarlo todo, tuvimos que dejarlo todo por ser obedientes a Dios. Y nos tuvimos que ir a vivir a esa casa donde el baño tenía esas paredes de adobe, donde habían arañas y cosas que aparecían por ahí. O sea, fue un momento duro y fue un momento que vinimos a vivir después de haber tomado una decisión de tener 2 templos, siendo los 2 pastores, yo en Neuquén, ella en Cipolletti, y teniendo una vida bendecida en ese momento, pero había algo que no cuadraba. O sea, podíamos seguir en ese estado hasta el día de hoy, sin tener problemas económicos, sin nada de eso, pero no íbamos a hacer la voluntad de Dios. Dios nos quería llevar a otros planos de obediencia, a otros territorios de conquista, y así fue que tuvimos que tomar la decisión un día. Ser obedientes, decidirnos y dejarlo todo por el Señor. Y el día que decidimos eso, empezó otra jornada, otro tiempo, y la gloria de Dios se comenzó a manifestar sobre nuestras vidas. Pero el desierto lo tuvimos que pasar. Los problemas, las crisis, las dificultades las tuvimos que vivir. Tuvimos que aprender a comer de la gracia de Dios. Comer de la gracia, esperar que el maná cayera, porque no había otra forma. Esperar que el agua fluyera de la roca. O sea, cosas imposibles tenían que suceder, tal cual como Sergio nos daba testimonio hace un rato. En este proceso que ellos han vivido en su vida, en su familia, han tenido que pasar días como esos. Días así, donde vieron la provisión y la mano de Dios a tal punto que Sergio se conmovió hasta las lágrimas cuando él estaba contando ese testimonio. O sea, es decir, wow, qué sorprendente que es esto, cómo Dios provee, cómo Dios provee. Llega un momento, amados, que el deleite nuestro en el Señor es tan grande que se produce el cumplimiento de eso que dice el salmista David en el Salmo 34:7, cuando él dice, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese es el gran problema nuestro, pasar de la queja al deleite. Pasar de la queja al deleite. El gran dilema de los cristianos a lo largo de toda su vida es dejar la queja y pasar al deleite.
Cuando el cristiano deja la queja y pasa al deleite, el deleite se produce cuando yo estoy dando gracias a Dios en todo tiempo, por toda circunstancia. Por el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, doy gracias igual. ¿Me entienden? Cuando yo llego a ese estado de relación con Dios, en que de mi vida solo brota agradecimiento a Él, entendiendo que todo lo que a mí me acontece me ayuda bien porque yo le amo, y su promesa es esa, que a todos los que le amamos todas las cosas nos ayudan a bien, y solo brota de mi boca agradecimiento a Él, aunque no lo entienda lo que Dios está haciendo hoy, aunque no lo entienda, así como Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú no entiendes lo que yo hago ahora, pero llegará el día en que lo entenderás. Cuando yo veo a Dios actuando así en mi vida y le doy gracias a Él aunque no lo entienda, les puedo asegurar que ustedes van a pasar rápido ese desierto y van a entrar a esa tierra de deleite. Y cuando ustedes entran a la tierra del deleite y se deleitan en la presencia de Dios, en su palabra, se deleitan en obedecer a Dios, se deleitan adorando al Señor, se deleitan en su presencia, ni hace falta que pidan. Ustedes no alcanzan ni a pedir las cosas cuando el Señor les da lo que desea su corazón. Yo no sé si alguno de ustedes ha llegado a ese punto, en que ustedes por ahí se les cruzó en su corazón, qué lindo sería tal cosa, y de pronto, eso que ustedes lo gustaron en la imaginación, de pronto se abren las puertas y eso se produce. Hasta en detalles pequeños, hermanos queridos, hasta en detalles pequeños. A ver, me ha pasado a mí que me he imaginado, quisiera tener tal cosa, Señor, me gustaría tener tal cosa, pero que sea así, 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 me gustaría que fuera de esta manera. No pasan ni 24 horas y el Señor me dice, acá lo tienes. Ahí está mi esposa de testigo, emocionada, con lágrimas en los ojos, porque sabe que lo que yo estoy diciendo es así. Sabe que es así. Yo me deleito en el Señor, y el Señor me da las peticiones de mi corazón. Y me las seguirá dando, porque ya entendí el proceso. Yo no quiero más volver allá atrás. Yo no quiero Egipto, yo no quiero mundo, yo no quiero las cosas del mundo, yo quiero a Cristo, quiero mi comunión con Él, nada más, no quiero mundo, no quiero Egipto, no quiero bajar allá, porque si bajo allá terminaré en confusión y en vergüenza, como a muchos que han bajado a Egipto les ha sucedido, terminar en confusión y en vergüenza. ¿Se da cuenta? Entonces, deleitarnos en el Señor, creerle al Señor. Si el Señor me dice, mira, yo voy a abrir el mar delante tuyo, como le dijo a Moisés. Ay, pero Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Es que yo necesito una respuesta lógica, Señor. Yo necesito que tú me argumentes tu punto de vista, ¿sí? Como muchas veces nosotros queremos que Dios haga. No, amados, tú cree solamente. Si Dios dice que abrirá el río, lo abrirá. Si Dios dice que abrirá el mar, lo abrirá. Si Dios dice que abrirá el océano, lo abrirá. Si Dios dice que te abrirá el cielo, lo abrirá. No hay cosa que Dios no pueda abrir con su poder. Dios es todopoderoso. Eso es lo que aprendemos en el desierto. Conocemos por medio de los desafíos del desierto, conocemos la gracia, conocemos el poder de Dios que se manifiesta día tras día con fidelidad, a pesar de la dureza del corazón de Israel, a pesar de la dureza del corazón, de la incredulidad de sus corazones, Dios fue fiel con ellos todos los días del desierto. Nunca les faltó, nunca jamás les faltó nada. 40 años. ¿Qué demanda el Señor de ti entonces? Antes de entrar a la tierra prometida, antes de empezar a conquistar, 4 cosas que las vas a recordar con las 4D. Por eso utilicé estas palabras, las 4D del día de la conquista. Las 4D son definición, decisión, determinación y disciplina. Estas 4 cosas son necesarias para entrar a esa nueva jornada. Tienes que tener las cosas claras. Y eso lo vas a encontrar en comunión con Dios, como Josué la tuvo con Dios. Dios te va a hablar y Dios te va a decir, aquí en esta tierra te quiero sirviendo en esto, en esta área. Esta será tu área de trabajo. Dios te define tu tarea
Dios te define tu función en el cuerpo de Cristo y te dice, aquí es donde te quiero trabajando, aquí es donde yo quiero que tú tomes la decisión de llevar a cabo mi voluntad hasta el último segundo de tu vida. Trabaja en esto, dedícate a esto con determinación, con disciplina, sé obediente cada día y tu camino será prosperado y todo lo que hagas te saldrá bien. Es decir, mientras yo me ocupo de hacer la voluntad de Dios, todas las demás cosas de la vida, que cada uno tiene sus proyectos personales, sus carreras profesionales, sus proyectos y emprendimientos empresariales, su trabajo, su profesión, su oficio, en todo lo que tú hagas en el resto de tu vida, todo será bendecido, próspero y todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Porque Dios está con aquellos que se disciplinan en meditar en su palabra y en guardarla, en ser obedientes. Ahora, llegando a este punto nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Alcanza con tener visión? ¿Alcanza con tener definida mi visión y mi misión? ¿Alcanza con una decisión, una determinación y disciplina solamente? ¿O acaso a esto tengo que aplicarle algo más? ¿Algo más? ¿Son suficientes estas cosas? ¿O hay algo más que aplicarle? Bien, vamos a aprender en el siguiente texto lo que Dios le demanda ahora a Josué. Josué 3.1 dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo, y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tremendo, ¿no? Tú pues mandarás a los sacerdotes. Preste atención a lo que Dios está hablando con Josué. Esto es lo que Dios habló con Josué solamente, no lo habló con el pueblo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Ahí cambia el escenario. Primero Dios habló con Josué, ahora Josué habla con el pueblo. ¿Sí? Imaginemos el cuadro. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, fíjense lo que Josué le está diciendo al pueblo, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la orilla del agua, fíjense lo que dice entre paréntesis allí, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, es decir, ahora, en este momento era cuando estaba crecida el río. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. ¿Vieron que dice exactamente dónde estaba el paso? Ahí están todas las coordenadas de dónde está el paso
en ese lugar donde el pueblo cruzó el Jordán. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Lo primero que podemos observar, fíjense, que podemos tener podemos tener visión, misión, claridad, precisión en cuanto a las órdenes que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Una visión y una misión definida, y mucho deseo de llevarla a cabo, como Josué y el pueblo de Israel, pero justo un momento antes de que entremos en la tierra, las cosas se comienzan a poner muy, muy difíciles. ¿Por qué? Pues acá tienen la prueba. Fíjense en este video que les voy a mostrar cómo es el río Jordán en ese lugar precisamente. Observen ahora. Ahí se puede ver cómo está desbordado el río, pasando por encima de lugares donde hay árboles. Es en el tiempo de verano, como pueden ver. Los pastizales están verdes. De eso se trata el río Jordán en el lugar donde ellos atravesaron. Después te voy a enviar, Tani, el link para que lo puedas ver también. Ahí ella no lo podía ver. ¿Se dan cuenta, amados, el desafío que había delante de ellos? Y dice el texto que Josué se levantó de mañana, dice el verso 1, él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim, vinieron hasta el Jordán, hasta este punto, y reposaron allí antes de cruzarlo el Jordán. ¿Cuántos días reposaron? La respuesta está en el segundo versículo. Dice, después de 3 días. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Es decir, que ellos estuvieron 3 días mirando ese río, sabiendo que la tierra que conquistarían estaba del otro lado, y preguntándose cómo sería que ellos cruzarían el río. 3 días, porque hasta allí todavía Josué no les había dicho que los sacerdotes iban a pasar con el arca primero y luego el pueblo iba a pasar en seco. Todavía no les había dicho esto Josué. Así que ellos, mientras estuvieron 3 días allí, miraban ese río caudaloso, ese río que venía con ¿cómo se llama? El caudal, la parte del fondo del río de piedras. Ustedes pueden ver que son piedras resbalosas, resbaladizas. Ponerse en la orilla de ese río seguramente es muy difícil mantenerse en pie. Y tenían que pasar ese río para entrar a la tierra prometida. De esta manera, ¿sí? En Josué 3:5,
Josué les dice, santificaos porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Es decir que a la definición, a la decisión, a la determinación y a la disciplina había que sumarle santidad. Las maravillas no ocurrirían solamente teniendo visión, una clara visión y entendiendo la misión. Y aún teniendo la decisión de llevarla a cabo, las maravillas comenzarían a ocurrir cuando Dios viera en ellos que se santificaban para Dios. ¿Se dan cuenta? Así hay muchos cristianos que han logrado llegar al punto de tener una visión clara, son gente de visión, tienen una misión clara, tienen determinación para llevar a cabo todo eso, tienen el deseo de hacerlo, pero aún no tienen un grado de santidad para conquistar la tierra de abundancia. No han guardado sus vidas para Dios. No han guardado sus vidas para Dios. Lo cual a ellos les restó autoridad en el ámbito espiritual y les restó dignidad de ser bendecidos por Dios con la abundancia que Dios les quiere dar. ¿Por qué? Porque todavía no hay una decisión de ser santos para Dios. Queremos estar bien con Egipto y con Dios. Queremos estar bien con el mundo y con Dios. Estamos un poco aquí, un poco allá. No, tiene que haber un momento en que tenemos que decidir. El que quiera ser mi discípulo, dijo Jesús, tiene que morir. Tiene que morir. El que desee ser mi discípulo tiene que morir. Morir a ese mundo, a esa vida vieja, a ese Egipto que todos traíamos en nuestro corazón. Tenemos que morir. Santificarnos. La palabra santidad significa apartado. Así de sencillo. Apartado al servicio de. En este caso, al servicio de Dios. Apartados al servicio de Dios. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida apartamos nosotros para meditar en la Escritura, para guardar su palabra? ¿Cuánto tiempo nosotros nos apartamos para Él en oración, en comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo del día apartamos para Dios? Nos santificamos para Él, nos guardamos para Él, nos separamos de todas las cosas de esta vida terrenal para estar con Él. ¿Cuánto de eso está viendo Dios en nuestras vidas? Bien, mientras menos vea Dios eso en nosotros, más verá al mundo en nosotros. Y el mundo, junto con él, trae aflicción, trae dolor. Un cristiano puede ser cristiano y estar en estado de salvación, pero está viviendo con un pie en el mundo, es decir, en estado de aflicción, en estado de tribulación, todo el tiempo teniendo consecuencias de lo que el mundo hace con él. Por eso es necesario salir de Egipto definitivamente, desarraigarnos de Egipto, sacar a Egipto de nuestro corazón definitivamente, para después del proceso del desierto entrar aquí, al tiempo de las maravillas extraordinarias de Dios para nuestras vidas. Fíjense, hasta este momento Josué tuvo el desafío delante de sus ojos, el río. 3 días estuvieron frente al río, sin saber qué sucedería, cómo lo cruzarían. Solo confiaba en Dios plenamente Josué. Esto era lo que a Josué lo sostenía en pie. La fe. Yo estaré contigo, nadie te podrá hacer frente, yo no te dejaré, no te desampararé, le dijo Dios, y Josué se mantuvo en esa palabra. Josué 3:7 dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás, otra vez, la imaginación, por favor. Imaginen que aquí solo está hablando Dios con Josué. Solo Dios está hablando con Josué, no está hablando con el pueblo, solo con Josué. Y le dice a Josué, tú Josué, mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayan entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, o sea, salimos del cuadro de la conversación de Dios con Josué y ahora Josué habla con el pueblo. Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos, los llamó, los convocó, acérquense y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo, al jebuseo y a todos los feos que estaban allí en la tierra prometida. ¿Sí? En esta manera ustedes conocerán que Dios está con vosotros. Fíjense que Josué no se arrogó
Esto que Dios le dijo a él, Dios le dijo, yo te voy a engrandecer a ti a partir de hoy delante de todo el pueblo. Sin embargo, Josué dijo, miren, hoy Dios va a comenzar a mostrar que está con todos ustedes. Dios está con todo el pueblo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. ¿Cómo? Imagínense el pueblo escuchando esto y frente a ese río caudaloso que acabamos de ver recién. Josué diciéndole al pueblo, el arca del pacto va a pasar el río, va a cruzar el río. Los sacerdotes llevarán el arca, ¿y qué va a suceder? Dice, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, imagínense todo el pueblo escuchando a Josué. Ajá, ok, vamos a llevar el arca hasta la orilla del río, ok, y cuando los pies de los sacerdotes pisen el agua, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Qué? Cuando viene el río caudaloso, todo cargado, creciendo, con la crecida que viene, con la corriente que viene, Josué, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que el agua se va a detener allá arriba en un montón? Era un milagro parecido al de Moisés ante el mar, cuando tuvieron que cruzar el mar. ¿Sí? ¿De qué estás hablando, Josué? 3 días estuvieron viendo esas corrientes de agua. 3 días. Antes de que Josué les dijera esto. Es decir, que en ese momento Israel, mientras miraba el río, sabían que la tierra prometida estaba al otro lado del río. En ese momento, todo el pueblo, estos jóvenes, todos menores de 40 años, los que estaban allí, estos jóvenes mirarían el río y por fuerte que se sintieran, cruzar ese río no era cosa pequeña. Era un gran desafío que había delante de ellos, ante sus ojos, durante 3 días. 3 días mirando ese río. Y de pronto viene Josué y lo primero que dice es, acérquense, porque les voy a decir lo que Dios dice. A ver, ¿cómo es esto? O sea que tú hablaste con Dios, Josué. Así como Moisés hablaba con Dios, ¿tú también hablas con Dios? Sí, señores, yo hablé con Dios. ¿Y saben qué me dijo Dios? Que vamos a llevar a los sacerdotes con el arca delante de nosotros y cuando estén allí pisando el agua, entren al agua del río, Dios va a detener las aguas más arriba en la ciudad de Adán, allí van a ser detenidas las aguas en un montón y se va a secar el río, de tal manera que nosotros vamos a pasar todos en seco. ¿Qué les parece? Imagínense ustedes que soy yo Josué y ustedes Israel, y tenemos que pasar ese río caudaloso y yo les vengo con semejante noticia. Hermanos, hablé con Dios. Primer noticia. Hablé con Dios. Wow. Bueno. Ok, pastor, hablaste con Dios. ¿Y qué te dijo el Señor? Y el Señor me dijo que vamos a cruzar el río. ¿Vamos a cruzar el río? Sí, pero lo vamos a cruzar en seco. Dios va a detener las aguas más arriba. Esa ciudad donde él marcaba estaba 30 kilómetros más arriba, la ciudad de Adán. 30 kilómetros más arriba de donde ellos cruzaron el río Jordán. De aquí a 30 kilómetros más arriba se va a cortar el agua porque se va a juntar toda en un montón y entonces las aguas se van a secar del río y nosotros vamos a pasar en seco. ¿Qué les parece el proyecto? ¿Sí? Es más o menos así como suena. Entonces, luego dice, el texto dice aquí en donde estábamos leyendo, dice que Josué les predice en el versículo 13, las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Ahí les predice cómo será. Inclusive, no solamente les dice qué va a suceder, sino que les predice cómo será. Se van a detener allá arriba, en la ciudad de Adán, 30 kilómetros más arriba las aguas. Ahora, piensen esto, por favor. Si las aguas vienen con esta turbulencia y se cortan 30 kilómetros más arriba, allá se detienen en un montón, estos 30 kilómetros de agua que quedan todavía por secarse, por pasar, digamos, delante de nuestros ojos, desde la ciudad de Adán hasta aquí, 30 kilómetros de agua tenían que pasar todavía. ¿Y qué dijo Josué que iba a ocurrir? Lo que Josué dijo que esto iba a ocurrir cuando los sacerdotes pusieran las plantas de sus pies en las aguas, empezaran a cruzar el río. Cuando se metan a cruzar el río, ni bien la planta de sus pies toquen el agua,
se iba a cortar el río 30 kilómetros más arriba. Algunos comentaristas bíblicos que han analizado esta situación dicen que cuando los sacerdotes entraron en el río con el arca, estos sacerdotes, por causa de que el agua tenía que seguir escurriendo durante 30 kilómetros, lo más probable es que ellos llegaron a tener el agua hasta el cuello. O sea, fueron entrando, porque dice que fueron hasta la mitad del río, y cuando llegaron a la mitad del río se detuvieron. Y la profundidad, porque no es un río muy profundo, la profundidad que se calculaba allí era hasta el cuello. Vieron que no es un río tan profundo, pero en esa parte llegaría el agua hasta el cuello. Y recién allí, una vez que llegó hasta el cuello, el agua comenzó a bajar su nivel porque estaba escurriendo, no fue una división como en el mar. ¿Sí? No es que se dividió las aguas de un lado y del otro, no, se cortó el agua más arriba, a 30 kilómetros, ahí Dios cortó el agua. Entonces 30 kilómetros de agua tuvieron que seguir escurriendo. Imagínense ustedes, que yo les digo esto, que yo soy Josué y les digo, entremos al agua que el río se va a secar y vamos a pasar en seco. Ustedes no pueden ver 30 kilómetros para arriba el río, apenas si pueden ver 1 kilómetro. Si alcanzan a ver 1 kilómetro, 30 kilómetros más arriba, y ustedes empiezan a pasar con tanta dificultad ese río correntoso, con piedras resbalosas y movedizas debajo suyo, con el arca encima, ¿sí? Con el arca del pacto encima, los sacerdotes iban pasando. Imagínense, yo me los imagino a los sacerdotes mirando para atrás a Moisés, a Josué, como diciéndole, Josué, ¿estás seguro, no? ¿Que Dios te habló? ¿Estás seguro, Josué, que era este el plan? ¿Estás seguro? Porque el agua no se escurría, el agua no se secaba, hasta que llegaron al medio del río. Y entonces el río se secó del todo y el pueblo pudo pasar. ¿Qué me enseña esta situación, amados? Que cuando llega el momento de la conquista, el gran momento de la conquista, del propósito de Dios para mi vida, del terreno donde Dios me quiere tener allí bendecido, para siempre, hasta los últimos segundos de mi vida en esta tierra, antes de entrar allí, van a venir grandes desafíos. Grandes desafíos. Y el desafío se me va a presentar delante de mis ojos durante 3 días, como en el caso de ellos. 3 días ante mis ojos el desafío, es decir, eso habla de un tiempo, y un tiempo no pequeño, un tiempo no corto. El desafío va a estar delante de mis ojos mucho tiempo quizás. Un gran desafío, un gran río que cruzar, una gran dificultad que debo atravesar para poder llegar a la tierra que fluye leche y miel. Quiero llegar a la tierra de abundancia y de bendición, amén, quiero llegar, pero tengo ese río delante mío, tengo esa corriente infranqueable delante mío. Pero el Señor me dijo que estaría conmigo. Y el Señor me dijo que no me va a desamparar aunque el agua me llegue al cuello. Aunque el agua te llegue al cuello, no abandones, no mires para atrás. No mires para atrás. No temas, yo estaré contigo, dijo el Señor. Aunque el río te amenace, aunque el río venga con todo su ímpetu contra ti y amenace tirarte, ahogarte, llevarte por encima. No desistas. Lleva a cabo esta decisión con determinación, hasta el final de las consecuencias. Tremenda decisión que tuvieron que tomar de llegar a estas circunstancias. Pero ellos finalmente, dice el texto, atravesaron ese río. Josué, entonces, fue retado por Dios a declarar ante las cosas que suceden, ante las circunstancias, declarar antes de que las cosas sucedan, las circunstancias que habrían de venir. Es decir, él predijo al pueblo lo que iba a suceder después. ¿Qué era lo que estaba aprendiendo Josué en ese momento de su vida? Josué estaba aprendiendo el lenguaje de Dios, amados, el lenguaje de la fe, tal como lo había aprendido Abraham su padre. Abraham, dice la palabra de Dios en Romanos 4:17, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. Dios es el único que puede decir las cosas antes de que éstas sucedan. Y Dios se las anticipó a Josué. Es decir, Josué, escuche bien esto porque esto es un principio de fe tremendo. Josué no dijo algo
yo creo tal cosa y lo que creo se va a cumplir, porque creo. No era un capricho de que no es que Dios te llama a creer cualquier cosa, no, Dios te llama a creer lo que Él te dice. Él te predice lo que va a ocurrir, entonces tú, aprendiendo el lenguaje de Dios, se lo puedes predecir a otros, como lo hizo Josué también con el pueblo de Israel. ¿Saben lo que va a hacer Dios? Dios va a abrir el río. Dios va a amontonar las aguas allá arriba. A 30 kilómetros cortará el río y nosotros pasaremos en seco el río Jordán y entraremos a la tierra de bendición. Eso que Josué hizo fue hablar el lenguaje de Dios, el lenguaje de fe. Él tenía seguridad de lo que Dios le había dicho. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, yo lo disfruto. Eso es un principio, hermanos. Eso es un principio. No es yo creo lo que quiero creer y voy a disfrutar lo que creo. No, Señor. No se trata de caprichos. En la vida de un cristiano es yo creo lo que Dios dice. Como Pablo mismo lo dejó establecido. El apóstol Pablo decía, por cuanto está escrito, creí, y por cuanto creí, hablé. Entonces somos llamados a tener fe, pero no a tener fe en cualquier capricho. Somos llamados a tener fe en lo que Dios estableció en su palabra. Lo que Dios dice es lo que debo creer. Si Dios lo dice, yo lo creo, y si lo creo, lo disfruto. Amén. Hebreos 11:1 dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. ¿Sí? Está dicho en lenguaje sencillo, el texto de Hebreos 11:1. De esto se trata. Finalmente Dios pone a prueba entonces a una prueba de fuego a todo el pueblo antes de conquistar la tierra. Ahora Dios pone a prueba a todo el pueblo, no solamente a Josué, sino todo el pueblo. Dice el verso 1 del capítulo 5 de Josué. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, fíjense lo que pasó con todos los que estaban allá en la tierra que iban a conquistar. Dice, cuando ellos vieron esto, cuando ellos oyeron de esto, de que el río se había secado delante de los israelitas, hasta que hubieron pasado, desfalleció el corazón de ellos y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Se apoderó de ellos un temor y un terror de este pueblo que su Dios le secaba el río para que pasaran en seco. ¿Cuál era el peligro de esto? Bien, los pueblos antiguos sabían que la mejor defensa en un caso así, como decía el general chino Sun Tzu, podría ser un buen ataque. No hay mejor defensa que un buen ataque. Así era como pensaban los guerreros antiguos. No hay mejor defensa que un buen ataque. Con un pensamiento así, si los cananeos, en ese momento de terrible terror y temor, por causa de estos que se venían avecinando y acercándose a ellos, ante esta situación, ¿cuál hubiera sido la mejor defensa? Según los criterios de guerra que existían en aquel tiempo. La mejor defensa hubiese sido un ataque. Un ataque. Defenderse hasta las últimas consecuencias, atacar de sorpresa, tender alguna emboscada, traicionar de alguna manera al pueblo de Israel que venía avanzando, algún tipo de emboscada como para poder vencerlos en batalla. Eso era lo más lógico. Lo más lógico, que los cananeos, que no se tenían en poco, porque ellos eran gigantes, estaba la tribu de Anac, allí estaban los gigantes en aquella tierra, o sea, ellos eran guerreros diestros en batalla. Así que en ese momento en que desfallecieron en su corazón por ver semejante poderío que se estaba acercando hacia ellos, en ese momento ellos habrán pensado, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuál era el concepto de guerra para esos momentos? Bueno, la mejor defensa en un caso así es un ataque. Ataquemos. Tendámosle una emboscada. Veamos de qué manera podemos traicionarlos para que ellos caigan en una emboscada y los podamos vencer y no vengan avanzando hacia nosotros para conquistarnos. Fíjense lo que pasó aquí. Leímos recién Josué 5:1. Ahora fíjense lo que Dios le dijo a Josué en el verso 2. Dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados
Wow, cuando Josué escuchó a Dios que le dijo, hazte cuchillos afilados. Yo me imagino que si escucho eso de Dios ante los ejércitos enemigos, hazte cuchillos afilados, es porque, bueno, acá se va a poner fea la cosa y vamos a tener que ir cuerpo a cuerpo en la batalla. ¿Y qué le dice Dios? ¿Para qué eran los cuchillos? Dios mío, estas son las cosas que son muy locas para la mente racional y terrenal. Hasta ahí es donde llega nuestra racionalidad. Dios le dice, hazte cuchillos bien afilados. Y sí, obviamente habrá pensado Josué, si vamos a ir a una batalla, para que circuncides a todo el pueblo de Israel. O sea, los cuchillos no eran para la batalla, eran para circuncidar a los varones. Y Josué, ¿qué hizo Josué? ¿Cómo, Señor? A ver, ¿de qué estás hablando, Señor? Necesito que me argumentes esto que estás diciendo. Yo necesito entender por qué quieres hacer esto, Señor. ¿Lo vemos a Josué actuando de esa manera con Dios? No. Josué dice, y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. O sea, Josué no cuestionaba a Dios. Josué no le pedía cuentas a Dios. Josué no se quejaba con las órdenes ilógicas de Dios. ¿Por qué? Porque fíjense este cuadro. Ya habían cruzado el río. Es decir, ya estaban del lado del territorio a conquistar, la tierra prometida, estaban las ciudades a conquistar ahí delante de ellos. Y mientras ellos estaban allí, Dios les ordena que se circunciden. Una circuncisión de una persona adulta demora de 1 a 3 semanas la curación completa. Esto lo saqué de una página médica. Investigué en una página médica exactamente cuánto tarda una curación de una circuncisión. Tarda de 2 a 3 semanas, de 2 a 3 semanas la curación de una circuncisión. Entonces, fíjense los desafíos. Antes habían estado 3 días mirando ese río caudaloso que tenían que atravesar. Después que cruzan el río, 2 o 3 semanas para que se les cure esa herida incómoda y dolorosa que hace levantar fiebre sobre 40 grados a los varones cuando se circuncidan. Delirando estaban en el momento en que los circuncidaron, delirando de fiebre. O sea, ese era el momento más adecuado para que los pueblos cananeos los atacaran, porque estaban débiles, afiebrados. O sea, obviamente que estos varones, cuando Josué vino con el cuchillo afilado en la mano y les dijo, hablé con Dios. ¿Otra vez, Josué, hablaste con Dios? Ay, Dios mío, este Josué cada vez que habla con Dios nos mete en cada lío. Bien, ¿y qué pasó, Josué? ¿Por qué vienes con ese cuchillo que brilla del filo que tiene? Es que, muchachos, los voy a tener que circuncidar a todos. ¿Saben lo que es la circuncisión, no? Ok, muchachos, todos pasando ahora por el filo de la navaja, porque van a ser todos circuncidados. Pero Josué, ¿cómo no hiciste eso antes de cruzar el río? ¿Cómo no, antes de que cruzáramos aquí, esto por lo menos el río nos hubiese resguardado de los enemigos? Ahora que justo estamos frente a ellos, nos quiere circuncidar, Josué. Eso podría haber sido lo que el pueblo, con toda razón, podría haber cuestionado. Sin embargo, todos se circuncidaron, porque habían santificado su vida para el Señor y le estaban creyendo a Dios. Esta generación de israelitas no era como los viejos que murieron en el desierto. Viejos, incrédulos, duros de corazón, que no entendían la voluntad de Dios. Estos jóvenes sí habían entendido, sí comprendieron a Dios, sí entendieron que Dios estaba con ellos. Josué les dijo, ustedes van a saber que Dios está con ustedes porque Dios les va a secar el río ahora. Ellos ya lo sabían, así que ahora no importa nada. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Eso es lo que ellos habían entendido, lo que Pablo expresa en Romanos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa misma expresión es la que embargó el corazón de los israelitas. Estamos listos para ir por el territorio que Dios nos ha prometido que conquistemos. Estamos listos. Tremendos desafíos, ¿no? ¿Por qué la circuncisión era tan importante para representar el compromiso con Dios?
O sea, a partir de la circuncisión ellos mostraron a Dios que estaban plenamente comprometidos. Fíjense lo que dice Deuteronomio 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Dios de ti, Israel? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. O sea, fíjense otra vez, la palabra prosperidad, cómo aparece todo el tiempo en que Dios demanda esto. Demanda obediencia, demanda compromiso con su palabra, obediencia, responsabilidad, crecimiento espiritual. Una persona que crece espiritualmente es una persona que conoce la voluntad de Dios y la hace. He aquí, dice el verso 14, que Jehová tu Dios, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, fíjense, Moisés, lo que les dice a los israelitas. Estas eran palabras que Moisés le dice a los israelitas. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis, pues, más vuestra cerviz. Circuncidad el prepucio de vuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué la circuncisión era tan importante entonces? ¿Por qué la circuncisión representa mi compromiso con Dios? Porque amar y servir a Dios con todo nuestro corazón, como dice allí el texto, eso es la circuncisión de corazón. Y la consecuencia de circuncidar mi corazón a Dios es ser próspero. Igual que lo que Dios le dijo a Josué. ¿Te das cuenta? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues a nosotros se nos demanda exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ya no circuncidar nuestro cuerpo, sino circuncidar nuestro corazón. Romanos 8, 28 y 29, Pablo dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, el que es de corazón. Eso está diciendo Pablo. Y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu Santo, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Fíjense lo que realza Pablo. Pablo dice que para nosotros los gentiles, él escribió esta palabra en Romanos, para los cristianos gentiles, dice que la circuncisión debe ser la del corazón, ya no en la carne, ya no algo exterior, sino algo interior. Y la circuncisión, según lo que expresaba Moisés, allí en Deuteronomio, la circuncisión que Moisés mencionó, la del prepucio del corazón, ¿sí?, era amar y servir. Amar y servir a Dios sobre todas las cosas. Amar y servir a Dios es tener un corazón circuncidado para Dios, consagrado para Dios, comprometido con Dios. Así que, amada iglesia, amar y servir a Dios ante todas las cosas. Amar y servir a Dios, entrar en el conocimiento de su voluntad y hacerla, esforzarnos cada día para ser cada día más obedientes al Señor. Como dice Apocalipsis, el que sea santo todavía, el que sea justo todavía. Santifíquese más cada día, prepárese cada día más y mejor para su Señor. Amén. Bien, conclusión de esta primera jornada y ya entramos al final del mensaje. Dice, si quieres entrar en la tierra que fluye leche y miel, tu jornada de bendición sobreabundante, que es lo que Dios quiere para ti, eso no es para blanditos. Eso no es para blanditos. No es para pusilánimes. No es para miedosos y cobardes. El desierto es necesario, hay que atravesarlo. Hay que atravesarlo. Allí es donde vamos a ser templados para esta nueva jornada de conquista que viene por delante, donde vamos a tener éxito. Pero para entrar en esta nueva jornada de conquista, debemos tener una definición clara.
visión y misión, claras. Es como Pablo le dijo el día que se encontró con Jesús, camino a Damasco: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Manda, Señor, y yo obedezco. Ese es el corazón que Dios espera de nosotros. Decisión, determinación, disciplina, ser aplicados en entrar en el conocimiento de su voluntad y hacerla. Cuando la haga, le mostraré al Señor la santidad, me apartaré para Él y mi compromiso con Él. Cuando yo haga estas cosas, entonces, después de estos procesos que he vivido, seré establecido. Como dice Pedro. 1 Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, desierto, después que hayáis padecido el desierto, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca finalmente. Es decir, en el propósito de Dios, en el plan de Dios, perfecto y maravilloso de Dios, tiene que haber un tiempo de padecimiento. Tiene que haber un tiempo de aflicción. Tiene que haber un tiempo de prueba. Tiene que haber un tiempo de perfeccionamiento en nuestras vidas. Porque todo eso va a producir que nosotros seamos afirmados, fortalecidos y lleguemos a estar establecidos. Establecidos. Allí donde Dios nos quiere, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Y entonces, cuando entres en el deleite del Señor, cuando entres en el deleite de la tierra prometida, cuando de tu corazón no brote otra cosa que acción de gracias, que cada día te maravilles con la gracia de Dios que se ha derramado en tu vida en esta tierra prometida, en esta tierra que fluye leche y miel. Cuando esto hagas, cuando de tu corazón salga alabanza, salga adoración, salga gloria, salga solamente agradecimiento y te deleites en el Señor concederá las peticiones de tu corazón. El Señor dará a ti tantas cosas que tú soñaste, por las cuales luchaste quizás también mucho tiempo y nunca las alcanzaste. Porque no estaba en ti el poder para alcanzarlas. Pero Dios puede hacer lo imposible por ti. Y te puede bendecir abundantemente. Solo cree y Dios lo hará. Y les voy a dejar, finalmente, para el próximo domingo, no el domingo que viene, sino el otro, porque el domingo que viene tenemos un invitado, como les dije. Les voy a dejar esta última jornada. La última jornada. La última jornada. La jornada del establecimiento. Cuando ya entramos a la tierra, poseemos la tierra y nos establecemos en la tierra. Vamos a ver allí que cuando lleguemos a ese lugar, aún en ese lugar, hay ciertos peligros de los cuales tenemos que ser advertidos para no volver a Egipto. Porque de un solo pasaje, fíjense lo que les voy a decir, en un solo pasaje, después de tanto tiempo de proceso, de tantas situaciones vividas para lograr entrar a la tierra prometida, en un santiamén, en un momento, en un instante usted se puede deslizar y caer de allá, de la tierra prometida a Egipto, de una pasada. Y el peligro que significa eso. Así que vamos a entrar en esto, el próximo mensaje que les voy a dar, vamos a entrar en esa cuarta jornada. Importantísima, entenderla para quedar fortalecidos y establecidos siempre. Permanecer en esa tierra de bendición. Así que amados, amada iglesia, guarden esto en su corazón. Las 4D del día D. Así no lo se van a olvidar. Definición, decisión, determinación y disciplina. A eso hay que sumarle santidad, corazón circuncidado a Dios, compromiso con Dios y con su palabra. Amándolo y sirviéndole. Amándolo y sirviéndole. Entonces serás establecido. Padre, te agradecemos en esta tarde por este tiempo maravilloso que nos has regalado con tu palabra. Señor, muchas gracias te damos
porque esto es un tesoro precioso que tú nos regalas cada domingo, Señor, a través de tu palabra. Nos hablas, nos diriges, nos conduces, enderezas nuestro caminar y nos das a entender y a comprender tu perfecta, buena y agradable voluntad. Señor, ilumina los ojos, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender la profundidad de tu perfecta voluntad, Señor, de tu gran voluntad para con nuestras vidas. Señor, gracias porque muchos en este tiempo que llevamos en Cristo hemos aprendido ya a no quejarnos, a jamás quejarnos, solo darte gracias, Señor, darte gracias, darte gracias, darte gracias por todo lo que haces con nuestras vidas y en nuestras vidas. A ti damos, Señor, toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor, por todo este precioso tiempo que vivimos en tu presencia, alrededor de tu palabra, entendiendo en todos aquí, Señor, entendiendo tu voluntad para nuestras vidas. Señor, bendice a tus hijos y fortalécelos para que puedan cumplir, Señor, con tu palabra, para que puedan ser fortalecidos en su corazón y puedan llegar a estar establecidos en la tierra que fluye leche y miel. Tú quieres ver a tu pueblo bendecido, próspero y en abundancia. Ese es tu plan, esa es tu voluntad y la estás llevando a cabo con cada uno de tus hijos. A ti damos la gloria, la honra por todo esto, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor.